La bajada de tipos de interés se puede entender como una cosa positiva y la gente que son inversores inmobiliarios quieren decir, oye, es que ahora está bajando los tipos de interés, que bueno, voy a comprar las cosas más baratas. En mi vista, como analista de riesgos, como inversor inmobiliario, hay que tener cuidado con estas afirmaciones. Esa bajada de tipo de interés también puede indicar que lógicamente hay una mayor oferta monetaria, hay más dinero en circulación y puede hacer crecer los precios. Esto no puede ser visto como una cosa positiva ni tampoco como una cosa negativa. Hay que tener en cuenta que hay que tener una estrategia para utilizar esta bajada de tipo de interés a nuestro favor y no que nos afecte negativamente. Imaginaros que voy a comprar una casa para yo vivir en ella. Sabéis que a nivel de los que ya me venís siguiendo, no sería, digamos, la estrategia más adecuada para alguien que empieza o la más óptima a nivel financiero, en la mayoría de los casos. Cuando hay una bajada de tipos de interés, yo creo que voy a pagar una cuota menor, pero esto en contrapartida va a tener el mercado que, como hay mucha más gente que van a poder acceder a ese crédito y que ven que es una oferta atractiva porque van a pagar, digamos, un tipo de interés menor, ¿qué va a hacer todas esas viviendas que hay en el mercado? Pues como hay más personas, como hay más demanda que van a comprar, esos precios, lógicamente, como contrapartida, subirán porque, digamos, hay más personas que están interesadas en comprar. Eso hará que, lógicamente, los precios de compra serán mayores. Si los precios de compra son mayores, pues ¿qué ocurrirá? Esa cuota al final se va a equilibrar. Muchas personas se creen que porque bajen los tipos de interés, pues lógicamente también va a bajar lo que es el precio. Eso, digamos, en una teoría económica no tendría mucho sentido. Sí tendría mucho sentido que como hay, y como podéis comprender, que como hay mayor oferta de dinero, como al bajar los tipos de interés, lo que está ocurriendo realmente es que se inyecta, digamos, más dinero en el mercado o el dinero cada vez vale menos. Ese tipo de interés que valga un 2% y del 2% baje al 1, quiere decir que el nivel tangible, el nivel del valor de ese dinero, de ese euro, de ese dólar, de la divisa que sea, pues lógicamente tiene menor valor o que también hay más en circulación. Y eso lo que provoca es que como hay más en circulación, pues necesitamos más unidades de dinero, necesitamos más cantidad de euros o de la moneda que sea para, digamos, comprar ese mismo activo que era esa casa, ese coche o lo que sea. Por lo tanto, esta bajada de tipo de interés que podemos ver como positiva, podemos verlo también en el otro lado, en el otro ángulo, que puede ser negativa porque puede ocasionar esta subida en el valor de los activos. Nosotros a nivel de inversores inmobiliarios y en mi caso como inversor inmobiliario, esa subida o bajada de tipo realmente en mi caso no me afecta mucho para nada porque, como sabemos, si yo soy un inversor inmobiliario, invierto en vivienda tanto a nivel de empresa como a nivel personal, que suele ser muchas de las cuestiones que siempre me preguntan. Independientemente de esto, que será cuestión en otros vídeos, pues ese interés que yo pago al banco será un gasto deducible probablemente para mí, si lo hago porque lógicamente estoy cobrando un alquiler y tengo unos gastos, igual que es el IBI, igual que en la comunidad, igual que el mobiliario, etcétera, etcétera, pues también tendré pues esos intereses que le estoy pagando al banco como un gasto realmente de mi negocio, ya bien sea a nivel personal o de empresa. Si el tipo de interés sube o baja, sigo comprando, que es lo que he hecho en estos últimos años, es lo que sigo haciendo y no me afecta realmente en mi estrategia. Habrá veces que lógicamente el tipo de interés esté más bajo y el precio de la vivienda suba en relación a ese tipo y otras veces que lógicamente será al contrario. El caso es que cuando tenemos una estrategia 5, 10 años, 15 años, 20 años, todo ese precio se va a estabilizar y no nos afectará mucho y lo que sí veremos, digamos, es con el efecto inflacionario en que los precios, digamos, del valor de los activos irán en ascenso. Igualmente, si lo analizamos, por ejemplo, y sois muy frikis como yo de todo este tipo de temas de análisis, veis una vivienda media en los años 70 en Madrid o en cualquier ciudad, en los años 80, en los años 90, en los años 2000 y lo vemos hoy después de haber pasado distintos tipos de crisis, la crisis del petróleo, crisis en los 90, crisis de la burbuja.com en el 2000, la crisis de 2008, el COVID, el apagón que tuvimos recientemente, todas estas cosas y lógicamente los precios han seguido una estela, digamos, positiva de crecimiento, básicamente por el tema de la inflación, que se está creando mayor oferta monetaria y que la demanda sigue estable. Hay que ser muy cauto cuando decimos que esta bajada de tipo de interés puede ser algo positivo o algo negativo. Hay que verlo, digamos, como ambos ángulos, ¿no? Y si nosotros somos inversores inmobiliarios, como yo hago, en esos ciclos de mercado donde los tipos de interés bajan, pues es un momento quizá bueno de tema de hipotecas, por ejemplo, fijas, donde tenemos un tipo de interés fijo y vamos a tener siempre la misma cantidad de dinero que vamos a pagar constante y nuestro activo
pues progresivamente va a ir subiendo de valor por ese efecto inflacionario. También el precio del alquiler presumiblemente puede ir en alza porque la inflación está potenciando ese precio arriba, y eso quiere indicar que si yo voy a pagar siempre una cantidad fija, por ejemplo durante 30 años o durante 20 años o 15 o 40 o los que sean, si voy a pagar por ejemplo 300 euros, mi precio de alquiler a día de hoy es 700 y con el IPC el año siguiente va a ser por ejemplo 715, al otro 725, al otro 800 y dentro de 20 años a lo mejor son 1500 y yo voy a pagar una cantidad fija, pues todo eso en el medio que yo voy a tener, lógicamente va a ser un cash flow positivo a mi favor, ¿no? Ya sabéis los que me seguís que yo no soy muy partidario del tema de los Excel y toda esta historia, porque realmente la cuenta es mucho más sencilla y quizás muchas veces nos lo hacen complicado para liarnos y para que al final que no nos enteremos de nada. Yo, igual como analizaba activos, digamos, cuando estaba en el banco y demás, pues lógicamente había unos ratios, había unas cosas que lógicamente también se aplica a nivel más profesional en análisis y yo también lo utilizo, pero digamos la cuenta se sabe, digamos, casi de cabeza, ¿no? Un poco cuando ya estás un poco en este tema, ¿no? Y es como a mí me gusta hallar los números, una vez que ya vemos que todas las cosas y los números son positivos, para hacer una estrategia de escalado o una estrategia un poco más compleja, pues lógicamente sí que tendremos que ir a ciertos ratios, que será cuestión en otros vídeos futuros de entrar en esta cuestión, ¿no? Todo siempre los ángulos, y como siempre digo, todos estos ángulos, lo que se puede ver negativo a veces puede ser positivo, y en ambos lados pues digamos favorable para nosotros si tenemos una estrategia correcta. Ante una bajada de tipo de interés, tener tipos de interés fijos en nuestras hipotecas, nuestros préstamos, para mi forma de verlo es bastante positiva, porque vamos a anclar ese precio y con el paso del tiempo vamos a tener más. A medida que van pasando los años y que nosotros vamos pagándole al banco esas cuotas, lógicamente la casa es como que es más mía, ¿no? Porque si yo estoy pagando muchas veces, hay aquí un error también muy común, que es que, oye, yo le pago al banco 400 euros. Ok, cuando tú le pagas al banco 400 euros, tú tienes una parte de principal, una parte que es la cuota, digamos que esa va, digamos, para ti, para que la casa sea más tuya, y luego otra parte de intereses. Esos intereses sí van para el banco porque te ha prestado el dinero, ¿no? Pero si el interés, por ejemplo, el 3%, del 4% o del 2%, pues lógicamente esa es la parte del banco por ser ese socio tuyo para que tú puedas comprar esa casa. Pero el restante de la cuota, el principal, como se llama, pues lógicamente te lo estás pagando a ti, como si fuera esa cuenta de ahorro que tú tienes, que lógicamente estás poniendo ahí un dinero que es en esta casa y cada vez la casa es más tuya. Con el paso del tiempo, como hemos visto, tenemos nuestro precio anclado de la cuota que pagamos, ese IPC va aumentando, digamos, el precio del alquiler, también va aumentando lo que es el precio del inmueble a nivel de mercado porque hay mayor oferta monetaria, y todo eso que hay en el medio, pues lógicamente es tanto a nivel de cash flow positivo para nosotros en ascenso, y también a nivel de valoración de ese activo, de esa propiedad, lógicamente va creciendo de valor, y yo al banco cada vez le debo menos dinero, y todo esto que hay en el medio es mi equity positivo que yo tengo, mi patrimonio realmente que es positivo, que incrementa, digamos, toda esa cifra de patrimonio y de enriquecimiento que podemos ver, digamos, cuando hacemos una inversión, ¿no? Este tipo de interés, como hemos comentado, si tenéis alguna duda de ella, dejármelo en los comentarios y lo podemos desarrollar muy al detalle, pero yo creo que debe quedar bastante claro cómo esa bajada o subida de tipo de interés, si es negativo o positivo, realmente a mí como inversor inmobiliario no me afecta mucho, y yo creo que a vosotros, si analizáis y tenéis una buena estrategia, quizás tampoco. Si queréis profundizar un poco más en todos estos temas de tipo de interés, los ciclos de mercado, cómo se analiza realmente propiedades, cómo yo lo hago en mi día a día, estrategias desde ese primer inmueble que compra hasta escalar cuando ya tienen distintos inmuebles, voy a estar lanzando una formación distinto a lo que se ha visto, digamos, en el mercado. Os voy a dejar un enlace en la descripción para la lista prioritaria de la misma. Voy a hacer una sesión gratuita donde debatiremos todos estos temas para que interactuemos entre nosotros y veamos todo este tipo de conceptos fundamentales para mí a la hora de realizar esta estrategia. Me gustaría que me acompañarais en la misma. Nos vemos dentro. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme a seguir escalando nuestras carteras y empezando y disfrutando de la inversión inmobiliaria. Muchas gracias.